Saludos, apreciados estudiantes de Informática 1 del Tecnológico Antonio José de Sucre, donde están los mejores. Vamos a comenzar la clase de la unidad número 2 que corresponde a la arquitectura del computador. A continuación, comenzamos. El elemento hardware del computador. Cuando hablamos de hardware, nos referimos a todos aquellos componentes que tiene una computadora que podemos ver y tocar. Es decir, todo el dispositivo físico que tiene la máquina. Hardware en español significa algo así como parte dura. ¿Okay? Son todos aquellos componentes que podemos palpar, que tocamos, el monitor, el teclado, el case, el ratón. Todo eso son componentes de un hardware. Ahora bien, ya habiendo definido lo que es el hardware, ahora vamos a hablar de los dispositivos que lo componen. Los dispositivos principales del hardware de un computador son la unidad central de procesamiento, los dispositivos de entrada y salida, los dispositivos de almacenamiento y la memoria principal. Durante la clase vamos a estudiar cada uno de estos componentes. La unidad central de procesamiento, también conocido CPU por sus siglas en inglés. Este dispositivo está considerado como la parte más importante del computador, ya que no solamente controla el funcionamiento de los otros dispositivos físicos, de otros componentes del hardware, sino también controla los procesos realizados por los programas, ¿okay? También llamados software. Entonces, este dispositivo representa el cerebro de las instrucciones que realiza el computador. En esta lámina que les estoy mostrando a continuación, están viendo la foto de una tarjeta madre. La tarjeta madre se encuentra ubicada dentro del case, ¿ok? Y aquí hago un paréntesis para hablarle de lo que es el case y el CPU o la CPU. Muchas personas ya se han acostumbrado a llamarle CPU al cajón, la caja donde se encuentran todos los componentes principales de la computadora, y eso es un error. El CPU es un dispositivo electrónico, es un chip, ¿okay? Es un controlador. Este que ven aquí dentro del círculo es la CPU. La CPU se encuentra debajo de un ventilador. Como ven aquí, este ventilador es un disipador de calor. ¿Por qué está conectado este disipador debajo, por encima de la CPU? Porque la CPU transmite mucho calor y ese calor hay que expulsarlo. ¿Por qué? Porque si el calor se concentra dentro del integrado, pues se puede quemar. Dura muy poco el integrado. Este que está aquí representa un disipador de calor que permite refrescar a la CPU. ¿Okay? Y como están viendo aquí, todo esto que está aquí, que les estoy mostrando, se llama tarjeta madre y es donde están todos los componentes que la CPU dirige y controla. La CPU básicamente está constituida por 4 unidades o elementos fundamentales. Estas son la unidad de control, la unidad aritmético-lógica, los buses de comunicación y los registros de instrucción. Dentro de la unidad de control se procesa el funcionamiento de la CPU. ¿Okay? Allí en esta unidad se indica
cuándo y cómo deben funcionar cada uno de los componentes que están conectados a la CPU. Esta información generalmente o siempre se maneja mediante códigos matemáticos que deben ser descifrados, decodificados mediante operaciones matemáticas básicas y lógicas para saber qué parte de la CPU va a funcionar en ese momento. Y esa decodificación se realiza a través de la unidad aritmético-lógica. ¿Okay? Esta unidad realiza los cálculos, busca la operación que sea requerida para resolver esos cálculos y una vez que decodifique la información, la reenvía nuevamente a la unidad de control para que posteriormente esta envíe la información a los componentes a los cuales haya de enviarse. Y ese envío se realiza mediante los buses de comunicación. Como todos los datos no son iguales, ¿verdad? Estos buses de comunicación se clasifican en tres tipos. Bus de comunicación de datos, bus de comunicación de dirección y bus de comunicación de control. Los buses de datos son los que se encargan de enviar los datos de los usuarios para ser procesados. ¿Okay? Los buses de dirección se encargan de llevar los datos procesados a las direcciones a las cuales deban enviarse. Imagínense ustedes que cuando salen de su casa y van para su trabajo, ustedes van a agarrar un bus y el bus tiene que tener parada en el trabajo donde ustedes van a ir. Por lo tanto, tienen que verificar a qué dirección va ese bus. No pueden agarrar un bus que vaya a una dirección contraria. ¿Okay? Similar trabajan los buses de dirección. Y el bus de control, que es una memoria de alta velocidad donde se transmiten todas las órdenes que el CPU da a cada uno de los dispositivos que están conectados. Ahí se almacenan todas esas instrucciones, por eso que se llama bus de control. Y por último, el registro de instrucción, que es donde se almacenan todas las instrucciones que en ese momento se están llevando a cabo. Eso básicamente son los 4 elementos que componen una CPU. En esta lámina vemos cómo funciona, mediante un gráfico, vemos cómo funciona la unidad central de procesamiento. El usuario, primeramente, después que enciende su computadora y va a trabajar, vamos a darle un ejemplo. Un usuario quiere imprimir un documento del programa Word. ¿Verdad? Una vez que enciende su computadora y ya la computadora le da autorización para que comience a trabajar, el usuario lo primero que hace es buscar dónde está su programa, que es el Word, y ejecutarlo, ¿verdad? La computadora sabe que ese programa está grabado en una unidad de almacenamiento, que también se le podemos denominar memoria secundaria. Si estamos trabajando en una computadora, esa memoria de almacenamiento generalmente es el disco duro, que es allí donde se guardan todas las aplicaciones que tiene la computadora. Una vez que se determina la ubicación de donde está instalado el software, ¿verdad? La información que está solicitando el usuario es enviada a la CPU. ¿Verdad? Ya él abrió su software, la computadora determinó dónde estaba ubicada, que era en el disco duro, y en ese momento el usuario está haciendo todo lo pertinente para abrir el archivo y imprimirlo. Esas instrucciones pasan a la CPU, ¿ok? La CPU
desde la memoria secundaria, recibe las instrucciones directamente a la unidad de control. La unidad de control, esa información la envía a la memoria principal. ¿Con qué objeto? ¿Verdad? Con mantener allí la instrucción mientras ella sigue recibiendo más instrucciones. Porque no solamente ella recibe las instrucciones que el usuario le envía, sino también otras instrucciones que internamente pudiera estar realizando la computadora. Esa instrucción que ya está guardada en la memoria principal es dirigida a la unidad aritmética lógica. Recuérdense que esas instrucciones vienen codificadas, ¿verdad? Y para decodificarlas se necesitan aplicarles cálculos lógicos y matemáticos. Entonces aquí entra en acción nuestra unidad aritmético-lógica, y una vez que ella realice esos cálculos y decodifique la información, o sea, que haga las instrucciones entendibles para el CPU, la vuelve a enviar a la memoria principal, que a su vez la va a redirigir a la unidad de control. Acuérdense que la unidad de control es la que realiza todo el funcionamiento de la CPU. Todo tiene que pasar por la unidad de control. Nada se hace sin que la unidad de control no lo autorice. Y una vez que esta información ya decodificada llega a la unidad de control, ¿verdad?, se procede entonces a enviarla al dispositivo de salida que corresponde, en este caso la impresora, que es el dispositivo de salida que va a cumplir con la función de imprimir el documento que el usuario quiere ver en un papel. Y así es como funciona básicamente una CPU cuando el usuario genera una instrucción en la máquina. Cuando hablamos de la CPU en las láminas anteriores, ¿verdad?, y conversamos o mencionamos dispositivos que estaban conectados a la CPU. ¿Ok? Estos dispositivos se les denomina también dispositivos de entrada y salida. Estos son dispositivos que no forman parte de la CPU, pero que, como deben estar controlados por esta, están conectados, ¿okay?, están interconectados a la CPU, para que la CPU pueda mantener una comunicación directa y pueda indicarle a estos dispositivos el trabajo que van a realizar dependiendo de las necesidades de un usuario. ¿Okay? Estos tipos de dispositivos se pueden clasificar en tres: dispositivos de entrada, dispositivos de salida y dispositivos de entrada y salida. Cuando hablamos de dispositivos de entrada, nos referimos a todos aquellos dispositivos que, por su naturaleza, por su funcionalidad, ¿verdad?, están para ingresar instrucciones. ¿Okay? Ingresar instrucciones al CPU. ¿Okay? Los dispositivos de salida son aquellos donde las instrucciones salen, no hay ingreso de datos, ¿okay? Allí solamente salen instrucciones. Y los dispositivos de entrada y salida son aquellos donde son aquellos que se utilizan tanto para la entrada de datos o de instrucciones y la salida de datos e instrucciones. O sea, cumplen las dos funciones. Ahorita vamos a explicar cada uno para que tengan una idea de lo que es dispositivo de entrada, de salida y entrada y salida. En esta lámina pueden ver los dispositivos de entrada, ¿ok? Aquí tenemos la figura de un mouse o ratón. ¿Okay? El ratón es un dispositivo que me permite interactuar directamente con la computadora cada vez que yo necesito que ésta ejecute una acción. ¿Okay? Yo no estoy recibiendo información, lo que estoy es dándole instrucciones
para que ejecute una información, es decir, es un dispositivo de entrada. Los datos los estoy ingresando yo, al igual que el teclado. ¿Okay? Con el teclado yo no recibo información, yo introduzco información. Al igual que mi camarita web, ¿ok? La camarita web no me da información a mí. Yo le doy información a la cámara web. O sea, todo lo que yo quiero que la cámara web procese, se la doy yo. O se la da el usuario. Al igual que el escáner, ¿ok? En un escáner yo coloco una hoja y esa hoja pasa directamente digitalizada a mi computadora. O sea, estoy ingresando información a la computadora. Estos 4 dispositivos ingresan información. Está mediante clic de los botones del ratón, a través de los diferentes iconos que están en la aplicación, el software o el sistema operativo donde esté trabajando. El teclado que hace una función muy parecida a la de ratón, pero a diferencia del ratón, con el teclado yo puedo ingresar texto, ¿ok? Ese texto me permite realizar, si estoy trabajando en un programa ofimático como el Word, me permite realizar trabajos, presentaciones, si estoy en PowerPoint, o simplemente si estoy necesito ingresar comandos para que ejecute una acción, pero los comandos los tengo que escribir. Pues ahí tengo el teclado que me introduce los datos. ¿Okay? La cámara web, que me permite digitalizar las imágenes de su entorno e ingresarlas a la máquina. ¿Okay? Me las procesa y yo las puedo ver dentro de la computadora. O sea, son datos que estoy ingresando en forma de imagen o video. Y mi escáner, que me permite procesar digitalmente un documento dentro de un dispositivo que lo ingresa directamente a la computadora. Eso es un escáner. A lo mejor ustedes no lo conocerán mucho porque actualmente el escáner ya viene integrado dentro de una impresora, pero antiguamente, cuando estos dispositivos se hicieron muy populares, venían así, eran una especie de ¿cómo se llama esto? Como una fotocopiadora, pero pequeña, conectada a un cable que iba a la computadora, pero que en vez de fotocopiar impreso, la información la llevaba digitalmente al disco duro de la computadora. En esta lámina tenemos los dispositivos de salida. ¿Okay? En la lámina anterior habíamos visto que los dispositivos de entrada se utilizan para ingresar datos. Ahora, los dispositivos de salida son aquellos dispositivos de los cuales me dan datos o le dan datos al usuario. ¿Okay? Ejemplos de esos dispositivos de salida: la impresora, ¿okay? Ella está para darles datos al usuario, no para ingresar, sino para dar. Por eso que se llama dispositivos de salida. Salen datos, de una impresora salen datos, no entran datos. Igual que un monitor me da datos en forma de imagen o de video, pero me los entrega, a diferencia de la cámara que los recibe y los procesa. Una vez procesado, el dispositivo de salida que necesita el usuario para observar esas imágenes o esos videos es un monitor o un videobeam, dependiendo del tipo de entorno donde me encuentre. Si estoy en mi casa, pues con un monitor que yo utilizo conectado a mi computadora para ver esta información. Si estoy en una clase o quiero ver una imagen mucho más grande, pues puedo utilizar un videobeam que cumple casi las mismas funciones que cumple el monitor. Y las cornetas, que me entrega información o le entrega información al usuario en forma de audio. Okay. Si yo quiero escuchar, o sea, quiero que un dispositivo, de un dispositivo salga sonido, pues ese dispositivo son las cornetas o altoparlantes.
Entonces esa es la gran diferencia entre los dispositivos de entrada y los dispositivos de salida. Y por último, tenemos los dispositivos duales de entrada y salida, ¿verdad? Que nos permiten tanto recibir como enviar datos, ¿ok? El primero que tenemos aquí es el router inalámbrico. Este es muy conocido por ustedes, en algunas casas los tendrán para darle servicio de internet que viene de un proveedor, puede ser CanTV o alguna de estas empresas que ofrecen internet satelital, y ustedes quieren que todos en su casa, cada persona que tenga un teléfono, una tablet o una computadora se pueda conectar a ese servicio, utilizan un router inalámbrico, ¿ok? El router inalámbrico funciona como dispositivo de entrada cuando recibe información, en este caso internet, el servicio de internet de un módem que los da el proveedor de servicio. A través del módem ingresa, vamos a llamarlo así, el internet al router. Y para que el router pueda dar esta información a todos los dispositivos que se encuentren en esa casa o en el rango donde está conectado el router, mediante estas antenas que están aquí, él radia esa información para que sea captada por los celulares, por las tablas, por las computadoras, ¿ok? Y allí se convierte en un dispositivo de salida. O sea, por un lado, del proveedor de la empresa que ofrece el servicio de internet entra la señal de internet, y por otro lado, mediante las antenas que tiene el router, sale esa señal a los dispositivos que estén conectados o que tengan un radio de acción cerca del router. Aquí tenemos un monitor táctil, ¿verdad? Ya habíamos hablado de que el monitor es un dispositivo de salida, porque es allí donde yo voy a visualizar toda la información procesada, tanto de audio, como de imágenes y video. ¿Ya? Pero existen los dispositivos touch, que son unas pantallas que se pueden activar al tacto. Yo no necesito un teclado, simplemente ni un teclado ni un ratón. Yo solamente coloco el dedo donde quiero que se ejecute una función que me esté mostrando la pantalla, y allí se me convierte este dispositivo, que originalmente es un dispositivo de salida, en un dispositivo también de entrada. ¿Ok? Claro, el monitor tiene que permitir esta función. Tiene que ser un monitor táctil o un monitor touchscreen, como se le llama, se le dice a veces. Aquí tenemos una impresora que sí es como la que ustedes conocen actualmente, ¿verdad? Que es una impresora multifuncional. ¿Por qué? Porque ella, aparte de ser impresora, también es escáner. En los años 90, las impresoras eran un dispositivo y los escáneres eran otro dispositivo. ¿Verdad? A finales de los 90 empezaron a salir las impresoras multifuncionales que contemplaban los dos dispositivos en un mismo aparato. Entonces, entrada cuando la estoy utilizando como escáner, y salida cuando le estoy dando la función de impresora. Y esto que está aquí es un elemento óptico, ¿verdad? Esto es un lente de realidad virtual. El lente recibe información de la realidad ampliada, de lo que él va a ampliar, ¿ok? Y de acuerdo a los movimientos o algunas acciones que ejecuta el usuario, él va a generar unas respuestas. ¿Okay? De acuerdo a la información que genera el usuario, los movimientos del usuario, él es un dispositivo de entrada. Y cuando da la respuesta a través de los visores, se convierte en un dispositivo de salida. Después de los dispositivos de entrada y salida, tenemos los dispositivos de almacenamiento.
Los dispositivos de almacenamiento, como su palabra lo indica, son aquellos elementos o dispositivos que nos permiten guardar información. ¿Okay? Están hechos para guardar la información que procesen información del usuario que es procesada por la computadora. Estos tipos de dispositivos son dispositivos físicos, no son lógicos, son físicos, son tangibles, se pueden tocar, se pueden ver, y el más común que se utiliza como dispositivo de almacenamiento es el disco duro, aunque ya también tiene bastante uso aquellos como el pendrive, la tarjeta de memoria, que vamos a ver ahorita. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos en la siguiente lámina. Entonces aquí vemos los dispositivos de almacenamiento, ya lo podemos ver en forma gráfica para que ustedes lo puedan apreciar. Y vemos aquí el disco duro. Este es un dispositivo de almacenamiento por excelencia. Está dentro del case y va conectado directamente a la tarjeta madre de la computadora. ¿Okay? Aquí se guarda no solamente la información de los usuarios, sino también se guardan todas las aplicaciones que se instalen en la computadora, incluyendo el sistema operativo. Ya vamos a ver más adelante lo que son las aplicaciones y qué es el sistema operativo. El pendrive, que muchos de ustedes lo conocen como buenos estudiantes que son, ya en estos tiempos modernos, todo el mundo debe tener un pendrive en su bolsillo por si acaso necesita alguna información que de improviso tenga algún profesor o algún compañero que nos necesite, que a nosotros nos importe o sea necesario para algún trabajo o algún estudio. ¿Okay? Ya, por ejemplo, uno va para una clínica, me ha pasado, uno va para las clínicas y los estudios ya no se lo dan impresos, sino se lo dan en digital y la mayoría los manda por correo y hay otros que si tú tienes el pendrive en ese momento te lo graban allí. Los discos ópticos, que son los discos que leen la información contenida dentro de los CD, DVD, Blu-ray, ¿okay? de los discos digitales. Estos discos ya no se usan tanto, ya toda la información está digitalizada, la gran mayoría, pero sin embargo hay todavía quienes tienen sus discos tanto de música como de datos y de programas y se utilizan porque en la actualidad hay computadoras que todavía manejan este dispositivo. Esta que está aquí es la tarjeta SD, una tarjeta muy común, muy comercial, se utiliza mucho en cámaras digitales, en tablas, en teléfonos celulares y nos permiten tener una ampliación extra de la memoria interna del dispositivo. El disco duro portátil, que se utiliza como un pendrive, pero almacena mayor información. Tiene una función dual. Puede funcionar como un disco duro y puede funcionar como un pendrive. Pero lo único es que está externo. El usuario lo conecta y lo desconecta de la computadora cuando quiere, como si fuese un pendrive. En cambio, el disco duro va conectado interno y él no se puede desconectar. Y les traigo aquí el disco flexible, ya no se usa, ya no existe en algunas casas, en algunos comercios, algunas partes lo pueden ver, pero ya es un adorno de la tecnología antigua. Aproximadamente desde los 70 han habido, cuando nacieron estos discos, han habido algunas alteraciones en su forma, capacidad, tamaño y el último que se conoce
era un disco de 3,5 pulgadas, que es el que ven aquí en la foto, pequeño. Algunas computadoras antiguas tienen la unidad que leía estos discos y bueno, y la capacidad era muy pequeña, 1,44 megas de información. En nuestros tiempos actuales era muy pequeña, pero cuando estos discos salieron, o sea, 4 discos de estos podían contener la información para instalar un sistema operativo en una máquina. Otro de los dispositivos del computador es la memoria principal, aunque cuando hablamos del CPU nombramos a la memoria principal, hay que tomar en cuenta que la memoria principal no es un componente que pertenece al CPU, pero sí es un componente que juega una función muy importante dentro del funcionamiento del CPU. Por eso es que cuando se habla de CPU siempre se nombra a la memoria principal. ¿Okay? Esta memoria está destinada para almacenar datos que se van a procesar. Ojo, no es una unidad de almacenamiento propiamente dicha. No sirve para guardar información que perdure, porque la memoria principal funciona única y exclusivamente mientras el equipo que la contenga esté encendido. Una vez que el equipo se apague, todo el contenido que está dentro de la memoria principal desaparece. ¿Okay? No es una memoria que se utiliza para almacenar procesos. Como les dije, es importante la memoria principal porque la utiliza mucho el CPU cuando el CPU está procesando información. ¿Okay? Y los dispositivos de entrada y salida dependen de esta memoria para su funcionamiento. Pero no es una parte esencial del CPU. Existen varios tipos de memoria principal y eso depende de la forma en que se procesan y se almacenan los datos en ella. ¿Okay? Pero los tipos de memoria principal más comunes, lo que vamos a estudiar aquí en este curso, son la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Okay? La memoria RAM es el tipo de memoria principal más común que hay. Ya hablamos de que en esta memoria se almacenan los procesos que realizan las aplicaciones y que su almacenamiento es volátil. Una vez que se apaga el dispositivo, toda la información que está allí desaparece, se borra e inclusive si existe algún fallo de luz, alguna falla del equipo que por momentos la computadora se apague, okay, aunque sea en cuestiones de segundo, ese segundo hace de que la información que esté allí desaparezca. Okay. La memoria RAM, dependiendo del equipo también, tiene la característica de que se puede expandir. Okay. Pero esto generalmente sucede en las computadoras, no sucede en los equipos móviles. Sucede en las computadoras porque la memoria RAM viene dada por módulos y estos módulos son expandibles de acuerdo a las necesidades del usuario y a las capacidades de la tarjeta madre de la computadora. En el caso de los dispositivos móviles como los teléfonos o las tablas, ya el usuario antes de adquirir un aparato o un teléfono o una tabla, ya debe definir qué cantidad de memoria RAM necesita de acuerdo a sus posibilidades económicas, de acuerdo a sus necesidades laborales, o sea, de acuerdo a sus posibilidades. Él ya debe definir qué cantidad de memoria RAM necesita en el dispositivo que vaya a comprar, porque no se le puede ampliar. En un teléfono, en una tabla, lo que sí podemos ampliar es la memoria de almacenamiento, que lo podemos hacer a través de una tarjeta SD o micro SD, de acuerdo al puerto que tenga el teléfono. ¿Okay? Y el otro tipo de memoria
que es muy utilizado, memoria principal, que es utilizado también en dispositivos como las computadoras y móviles, es la memoria ROM. A diferencia de la memoria RAM, el contenido que está dentro, los datos que están dentro de la memoria ROM no son volátiles. ¿Okay? Si la computadora se apaga o tiene un fallo, esa memoria permanece allí, ese contenido está allí. Pero ROM significa que es de solo lectura también, y eso quiere decir que los datos que están allí no los ingresa el usuario. Esos son datos que ya vienen ingresados por el fabricante. Generalmente allí está el contenido de información que necesita la máquina en el momento que va a ejecutar, reinicia procesos, las rutinas de arranque, pero que ya es algo que está allí. Nosotros no tenemos nada que ver, los usuarios no tienen nada que ver con esa información. Podemos verla, pero podemos ver la información, pero no la podemos cambiar. Lo que podemos hacer es alterar algunos parámetros. Por ejemplo, hay una memoria ROM que se llama BIOS que me permite alterar parámetros, pero el plan de funcionamiento original de esa memoria ya está predefinido por el fabricante. Entonces, espero que me hayan entendido esto, no está muy complicado. Bueno, aquí en esta lámina pueden ver ya representados mediante fotos los módulos de memoria RAM, el módulo de memoria ROM, el chip que conforma la memoria ROM, y donde van conectados estos dentro de la tarjeta madre de la computadora. El módulo de memoria RAM es este que está aquí, que estoy señalando con el puntero. Ella va generalmente conectada en estos zócates que están aquí, que ven, están en la tarjeta madre. Como se pueden dar cuenta, no forma parte del CPU, que es este que tienen aquí al lado, ¿verdad? Va externo, pero es un componente muy importante dentro de las acciones que realiza el CPU. De hecho, si una computadora se le extraen estos módulos de memoria RAM, ella no va a funcionar. ¿Okay? Va a encender, pero no va a arrancar. Esto es una parte muy importante dentro de los procesos que realiza el CPU. ¿Okay? En este ciclo le estoy demostrando de que la memoria se puede cambiar de acuerdo a las necesidades del usuario, si la quiere ampliar o la quiere disminuir, y por supuesto dependiendo de lo que indique el manual de operación de la tarjeta madre o el fabricante. ¿Okay? El fabricante indica cuál es el rango máximo de memoria que pueda ser usado en la tarjeta. Y no es necesario la mano de un técnico especialista para hacer este cambio de módulos. El mismo usuario sin mucho conocimiento puede cambiar estas memorias porque ellas tienen algunas muecas que coinciden con la mueca del zócate y eso va a entrar ahí perfectamente sin mucha complicación. Y aquí tienen la memoria ROM, que es el integrado más grande después del CPU, que posiblemente es este que está aquí, como también está bajo un disipador de calor, porque todos los integrados producen calor y es necesario irlo extrayendo y sofocando a los dispositivos de ese calor, porque si no, por tantas horas se pueden quemar y entonces limita el tiempo de vida útil de la computadora. Ahora vamos con otro elemento de la computadora tan importante como el hardware, pero este es el software. Cuando hablamos de software, siempre nos estamos refiriendo a la parte lógica de la computadora, a la parte que no vemos, no vemos cómo está constituido, pero sí vemos cómo funciona. ¿Okay? El software viene dado de la mano siempre con
los programas. Cuando hablamos de software, hablamos de programas o aplicaciones. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere todo eso. Bueno, para hablar de software o de programas, vamos a hablar de la génesis de estos programas, de cómo se inician. ¿Okay? Un programa es una aplicación que le permite a la computadora desarrollar un trabajo específico. ¿Okay? Esos programas se realizan con otro programa que llamamos lenguajes de programación. ¿Okay? Me permito leer la lámina. Dice, un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar software o programas informáticos encargados de definir y administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una computadora. A grandes rasgos, un lenguaje de programación se conforma de una serie de símbolos y reglas de sintaxis y semánticas que definen la estructura principal del lenguaje y le dan un significado a sus elementos y expresiones. ¿Okay? Explico. El lenguaje de programación son códigos. De hecho, los programadores, que son los que saben trabajar con este tipo de herramientas, ellos jocosamente cuando van a hacer un programa dicen vamos a echar código. ¿Okay? Porque son códigos que se escriben, que tienen una sintaxis, como dice aquí el concepto, tienen una sintaxis que hay que escribirla correctamente en diferentes líneas de texto, y cada línea representa una función de lo que el programa va a realizar. Ese conjunto de líneas delimitadas, ordenadas, al final, cuando llega ya a la última línea y se le da corrida al programa, eso se va a convertir en la aplicación que yo quiero implementar. De allí nacen los programas, todos los programas. O sea, un programa se crea con otro programa, y ese programa que crea los programas se llama lenguaje de programación. ¿Okay? Tan sencillo como eso. Existen dos tipos de lenguaje de programación, ¿verdad? Dependiendo en algunos casos, dependiendo de la arquitectura del hardware donde se vayan a instalar, o de la cantidad de trabajo o el tipo de trabajo que vayan a realizar, ¿okay? De acuerdo al tipo de sistema. Vamos a explicarlo aquí los dos. Primero, lenguajes de bajo nivel. Son lenguajes que están diseñados para equipos específicos. Por ejemplo, ahorita venden electrodomésticos como son neveras, lavadoras, que tienen una computadora integrada que realiza prácticamente todo el trabajo ella sola. Uno le indica qué es lo que va a hacer y se va a dormir, y si es una lavadora te da una alarma cuando ya termina de lavar. ¿Okay? Pero la información de esa computadora es exclusivamente para esa lavadora. O sea, yo no puedo agarrar la computadora de la lavadora y conectarme a internet, ni instalarle Word porque voy a aprovechar que la lavadora tiene una computadora para hacer un trabajo, ¿no? O sea, toda la información que está contenida allí, aparte de que viene ya preinstalada de fábrica, es decir, el usuario de la lavadora no puede ingresar datos nuevos a ese programa. Todo lo que está allí se refiere al trabajo, funcionamiento de la lavadora. A diferencia de los lenguajes de alto nivel, que son programas que se utilizan para un hardware, una computadora que me permite realizar diversas tareas. ¿Verdad? Por ejemplo, las computadoras que tenemos en nuestras casas, donde yo puedo instalar un programa para resolver problemas de física, para resolver problemas de diseño gráfico, un programa para resolver problemas de administración, ¿entiendes? Puedo tener varios programas de distintas tareas
en una sola computadora, y esos programas los realizo yo con lenguajes de alto nivel. O sea, se adaptan a cualquier máquina. Esa es la diferencia entre los lenguajes de bajo nivel y alto nivel. Ojo, esto no significa que porque se llame lenguaje de bajo nivel sea de baja calidad. No, simplemente se llama así por la tarea que realiza, porque es una tarea específica, no es una tarea generalizada. Por eso que se llama lenguaje de bajo nivel. Los lenguajes de programación se diferencian unos de otros, ¿verdad? Dependiendo del tipo de trabajo que vaya a realizar. Y aquí vemos unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, lenguaje de programación PHP. Este tipo de lenguaje se utiliza cuando vamos a desarrollar o a crear páginas web. ¿Okay? Cuando ustedes escuchan por ahí el lenguaje PHP, eso es un lenguaje para crear páginas web, para el desarrollo web. El lenguaje C++ también es muy común, ya tiene ya varios años, décadas en el mercado y es muy usado, tiene mucha demanda comercial todavía, porque con él se pueden realizar programas como sistemas operativos o programas de alto performance como los programas de Office, ¿okay? Que son programas muy potentes y se pueden realizar con este tipo de lenguaje de programación. El programa Java, aunque en la actualidad nosotros por la situación que tenemos en nuestro país, la empresa Java no permite que se puedan desarrollar aquí en Venezuela, pero por mucho tiempo se utilizó para realizar programas como juegos, aplicaciones para juegos, para equipos, no solamente para computadoras, sino para consolas también de videojuegos, para programas que necesitaban mucho contenido móvil, ¿verdad? Que se utilizan en los celulares, en las tablas y también en internet. ¿Okay? Aquí cuando dice lenguaje de programación de código abierto, eso significa que la empresa que los desarrolla permite que usuarios con experiencia en programación puedan manipular algunas partes del programa, algunas, no todas. Y esa manipulación se traduce en mejoras del programa, ¿verdad? Para la empresa, por supuesto. Entonces, eso es lo que significa el lenguaje de código abierto, que se pueden manipular algunos de los componentes del programa. El lenguaje R, que es un lenguaje que también tiene algunos años, pero que es ahora cuando tiene mayor demanda, porque es un programa que está diseñado para el manejo de grandes cantidades de datos, por eso se le llama Big Data, ¿verdad? Y actualmente se utiliza para el manejo de las minerías, lo que es ahorita el uso de las criptomonedas. Aquí les estoy mostrando los logotipos de los lenguajes de alto nivel que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Aquí tienen PHP, que es su logotipo oficial. Aquí tienen Java, ¿okay? Aquí tienen el lenguaje R y aquí tienen el C++. Estos son los logotipos oficiales, así es como lo van a ver donde ellos están instalados, ¿okay? En los manuales donde están instalados. Ahora vamos a continuar con lo que son los sistemas operativos. Bueno, bien, entonces, lo que es el CPU para el hardware lo es el sistema operativo para el software. Es decir, sabemos que el CPU controla el funcionamiento de todos los dispositivos físicos de la computadora.
Por su contraparte, el sistema operativo es el que administra todas las aplicaciones que existen dentro de un sistema informático. Y no solamente las aplicaciones, sino que es el que sirve de intermediario entre el usuario y la máquina para el funcionamiento del hardware. Sabemos que el hardware controla los dispositivos a petición del usuario, pero ¿cómo hace el usuario para indicarle al CPU que realice una función utilizando cierto dispositivo? Mediante el sistema operativo. O sea, con el sistema operativo yo le indico al CPU qué recurso de la máquina quiero utilizar. ¿Okay? Ya vamos a entender eso más adelante. Al igual que las computadoras, que han tenido su evolución a medida que ha pasado el tiempo, ¿verdad? Los sistemas operativos también han tenido su evolución como software de control de procesos en una computadora. Entonces, han habido 5 niveles en la parte del hardware, se le llama generaciones, aquí se le dice niveles, ¿verdad? Que en resumidas cuentas han definido cómo ha sido el desarrollo a través del tiempo de estos sistemas operativos. Entonces, en el primer nivel se crearon los primeros sistemas operativos básicos, que generalmente no son como los que conocemos hoy día, que son gráficos. Anteriormente habría que escribir todos los comandos que el usuario necesitaba que la computadora realizara. ¿Okay? No habían gráficos que expresaran ese trabajo, sino que todo tenía que ser escrito mediante comandos. ¿Okay? Surgen en los años 50 del siglo XX, nace el Fortran como uno de los primeros lenguajes de programación exitosos, y se programaban con tarjetas perforadas. Acuérdense que cuando hablamos de la evolución de las computadoras, hablamos de las tarjetas perforadas como los primeros sistemas de almacenamiento. ¿Okay? Igual aquí las instrucciones de un sistema operativo se guardaban en tarjetas perforadas, porque estas fueron los primeros dispositivos de almacenamiento de la época. ¿Okay? En el segundo nivel, estamos hablando de que ya vienen en la década de los 70, con el aumento de los procesadores, con el crecimiento del desarrollo del procesador, también se incrementaron los procesos a nivel de software. ¿Okay? Y eso trajo consigo de que empezaran los procesos offline y online, que eran tenía que ver con las conexiones, algunos procesos que se hacían conectados directamente a la computadora, o conexiones que no pasaban por la computadora, pero sí tenían que ver con otros dispositivos. Aparecen también las técnicas del buffer y el spooling, que son técnicas de almacenamiento. Estos datos que se almacenaban en los buffers eran para incrementar la velocidad de los procesos de los programas, y el spooling se utilizaba cuando se querían almacenar datos en discos magnéticos. ¿Okay? El buffer utilizaba este almacenamiento para incrementar los procesos. Cuando la computadora dejaba de realizar el programa o el proceso, o simplemente se apagaba, tenía un comportamiento como la memoria RAM. Lo que estaba dentro de esa memoria se borraba. En el caso del spooling, como estos almacenaban las funciones dentro de los discos magnéticos, pues no, si se apagaba la computadora, la información quedaba dentro del disco magnético. En el tercer nivel aparece en los años ya 70, finales de los 70. Como dijimos,
el desarrollo del hardware incrementó también el desarrollo del software. Entonces, en esta época ya empezaron a salir los primeros CPU multitarea, y eso dio como consecuencia de que los sistemas operativos se convirtieran en sistemas de multiprogramación, ¿okay? Que podían ejecutar varios programas con un mismo procesador. El cuarto nivel aparece ya en la década de los 80. Se mejoran, hay mejoras en la tecnología, en la forma de cómo se transmitían los datos en una computadora, ¿ok? Ya existen, ya hay cómo compartir memoria. Ya la memoria no se utilizaba para un solo proceso, sino para múltiples procesos y para diferentes equipos. Por eso que se llama que ya la compartición de recursos, ¿okay? Las velocidades, por supuesto, con el multiproceso se incrementan dentro de una computadora, porque el hecho que yo pudiera realizar varios programas a la vez, eso se traducía en mayor productividad y mayor rapidez a la hora de generar información. Y por último, el quinto nivel, que vino implícito, la tecnología de los sistemas operativos para sistemas móviles, como por ejemplo Android, ¿verdad? Que es un sistema operativo por excelencia, creado por la empresa Google para dispositivos móviles como teléfonos y tablets, ¿okay? Incluso algunos televisores y los smartwatches, o los teléfonos o los relojes inteligentes. Existen 6 tipos de sistemas operativos que muchas veces dependen del uso que realice el hardware donde están implementados, ¿verdad? Y ya vamos a ver cada uno de esos tipos. Vamos a empezar con el sistema monoprocesador, que son aquellos sistemas operativos que están instalados en computadoras que solamente tienen un solo procesador. Esas computadoras generalmente son las computadoras personales, las que todos tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Ese tipo de máquina utiliza un solo procesador que controla de manera general todas las instrucciones de la máquina, porque no es una computadora de alto performance que vaya a hacer tareas demasiado complejas. Todo lo que nosotros queramos hacer en una casa, conectarnos a internet, visitar páginas web, correo electrónico, hacer trabajos, hacer trabajos con aplicaciones ofimáticas como Word, Excel, PowerPoint, realizar trabajos de diseño, de diseño gráfico, de video, ¿ok? Todo eso lo podemos hacer con una computadora con un solo CPU. Existen también los sistemas operativos con sistemas multiprocesadores, que son aquellos sistemas operativos que se instalan en los servidores, ¿verdad? Ellos ya tienen otras características muy diferentes a los monoprocesadores, porque allí por cada procesador hay buses, hay memoria y hay dispositivos periféricos, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar interconectado y se tienen que compartir. Entonces, estos sistemas multiprocesadores se encargan de hacer esa conexión interna, de comunicar las memorias y los dispositivos periféricos de cada CPU con todo. Los sistemas distribuidos, que son sistemas que ellos, no toda la información que manejan está en una sola unidad, sino que ellos utilizan información que están en otras computadoras, ¿verdad? En otros equipos almacenadas, para extraer y guardar información también. Y para eso necesitan estar conectados en una red. En un sistema distribuido, un ejemplo podría ser el Spotify. El Spotify es aquella aplicación que me permite
extraer, descargar música, ¿verdad?, de un servidor, que eso es lo que creemos todos los usuarios, que toda la música está contenida en un servidor, y resulta que no es así. El servidor sí tiene una colección de música inmensa para darle, eh, para, para todos los gustos, para toda la demanda de sus clientes, pero también, como es una red interconectada, eh, cada, cada usuario tiene su propio banco de música que también descargó de Spotify. ¿Y qué es lo que hace Spotify? Spotify permite que entre dos usuarios exista una conexión, que pueda un usuario descargar una música de otro usuario, ¿verdad? Esto lo hace con la intención de darle rapidez a la descarga, a los procesos que realizan. Si en ese momento el servidor está full, tiene mucha demanda, hay muchos usuarios conectados, ¿verdad?, y, y un usuario que necesita una información que está en el servidor, pero que la pueden tener otros usuarios, pues él le permite la conexión a otros usuarios para que descarguen la música. Ojo, muy importante es que esa conexión se hace de manera transparente a los dos usuarios. Es decir, el usuario que está descargando no sabe exactamente de dónde viene la información que está descargando, y el usuario que tiene la música, que es el dueño del archivo, no sabe que le están descargando ese archivo. ¿Okay? O sea, no tienen por qué saberlo. De todas maneras, los datos que se descargan allí son datos de Spotify, o sea, son canciones. Ahí no hay nada ilegal en eso, y eso es un tipo de sistema que es muy desarrollado por muchas empresas. ¿Eh? Hay empresas que trabajan eh, con administración de datos, información, y toda esa información está en un servidor, pero acuérdense que si de repente ese servidor falla, se cae la red, y bueno, entonces la empresa permite que parte de esa información sea guardada en cada uno de los usuarios, y que en algún problema que exista con el servidor, los otros usuarios puedan apoyarse con los mismos usuarios de la misma red, por supuesto. ¿Okay? Y eso, claro, eso está dentro de... cuando ustedes abren la cuenta y dicen que aceptan todo, eso está allí escrito. Lo que pasa es que nosotros no leemos. Pero ahí está, nosotros ahí le estamos autorizando a la empresa a que haga eso. Pero no, lo vuelvo y les repito, eso no es nada ilegal. Eso todo es válido dentro de la parte tecnológica. Y es válido porque está trabajando con los mismos datos de la empresa. Bueno, vamos a continuar para no quedarnos ahí. Otro tipo de sistema operativo son los sistemas que tienen las computadoras portátiles. ¿Por qué? Una computadora de mesa, aunque se utiliza igual que una computadora portátil, tienen sus diferencias. ¿Okay? El solo hecho de que sea una computadora portátil me indica a mí de que yo puedo llevarme esa computadora para otro lado, me la puedo movilizar. Entonces, si yo necesito que esa computadora esté siempre conectada, así como le está la computadora de mesa que tengo en la casa, o sea, yo no puedo tenerle un cable pegado y irme para todos lados con ese cable pegado allí, no. Entonces, las computadoras portátiles tienen sistemas como Wi-Fi, que no vienen instalados en las computadoras de mesa. No es un requisito, no es un dispositivo primordial dentro de una computadora de mesa, pero sí es dentro de una portátil. Y el sistema operativo tiene que estar diseñado para el manejo de esos dispositivos. Por eso es que los sistemas operativos de equipos portátiles tienen ciertas diferencias con respecto a los equipos de mesa, los equipos fijos.
Los otros son los sistemas operativos empotrados en tiempo real. Estos dispositivos son los dispositivos que hablamos al principio cuando les dije que habían electrodomésticos, carros que tienen computadoras instaladas, ¿ok? Esos son equipos que tienen computadoras que dan una información de momento, ¿okay? Relacionada al sistema donde están instalados. Si es un carro, información del carro. Si es la lavadora, información de la lavadora, ¿okay? Del lavado, de los ciclos. Si ya terminó, entonces da una alarma, igual que el carro. En el carro, de la cantidad de gasolina que le queda, las millas recorridas, la presión del aceite, etc. ¿Okay? Como dice aquí en la lámina, que se encargan de tareas específicas y no requieren de la supervisión humana, porque una vez que ustedes ponen a funcionar la computadora ejecuta todo automáticamente. Y ya les indica es cuando ya termina. Y los sistemas multimedia son ya hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, estos sistemas multimedia eran algo novedoso, eran un boom. Pero en la actualidad ya todos los sistemas operativos vienen diseñados para trabajar con sistemas multimedia, porque ya todos los dispositivos manejan audio y video. ¿Okay? Sean computadoras portátiles, sean computadoras de mesa, sean teléfonos, tablas, lo que sea, ya todo trabaja con audio y video. Pero sí existían en su momento, no era algo muy común verlos en los sistemas operativos. Los comandos del sistema operativo. En la actualidad, un sistema operativo como el Windows es un sistema que trabaja mediante iconos y ventanas. Si el usuario requiere alguna información, requiere algún trabajo específico del sistema operativo, simplemente abre una ventana, dirige el ratón, el puntero del ratón al icono correspondiente que va a realizar la función, le da doble clic y se sienta a esperar que se ejecute la información. Esa información que acaba de ejecutar el usuario con el doble clic de ratón se traduce internamente en comandos. ¿Okay? Internamente la computadora escribe el comando que acaba de solicitar el usuario con la sintaxis correspondiente y realiza la información, o sea, realiza la operación. No la información, sino la operación. Para nosotros, esos comandos muchas veces son transparentes también, nosotros no lo vemos. Suceden internamente dentro de la máquina, dentro del sistema operativo, pero nosotros no lo vemos. Cuando se iniciaron los primeros sistemas operativos que no existían una interfaz gráfica, el usuario tenía que escribirlos y tenía que escribirlo correctamente con la sintaxis de acuerdo a las características que quería que realizara esa operación en particular. Entonces, en la actualidad no, en la actualidad con las interfaces gráficas nosotros nos olvidamos de cómo se escriben, dónde se escriben, cuál es la sintaxis que lleva, porque simplemente le damos al ratón o le informamos al sistema operativo mediante movimientos del ratón a los iconos qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, de qué manera lo queremos hacer y cuándo lo queremos hacer. Entonces, pero antiguamente no era así. Los comandos que se utilizan más usados cuando estoy trabajando con un intérprete de comandos, es decir, cuando estoy escribiéndolos. Aunque ahorita no se usen, pero cuando a nivel de mantenimiento, si yo le voy a realizar mantenimiento a una computadora y el mantenimiento se refiere al sistema operativo, pues debo conocer los comandos. Porque muchas veces no me funciona la interfaz gráfica y tengo que escribir esos comandos para que la computadora empiece a realizar su trabajo hasta que vuelva toda la normalidad.
Esto es una descripción de algunos comandos, verdad que no nos vamos a estancar mucho en ellos porque no es que no sean importantes, sí, algunos son importantes, pero es solamente para que ustedes los vean, para que los conozcan, para que sepan de que las funciones se realizan con comandos. No, o sea, el hecho de que hacer doble clic al ratón implica que internamente la computadora está escribiendo el comando que usted acaba de solicitar que haga. Ahora vamos con las interfaces de usuario. Las interfaces de usuario son controles que me permiten a mí comunicarme o permiten al usuario comunicarse con la computadora. ¿Okay? Dice aquí que, por ejemplo, en una computadora la pantalla, el teclado y las bocinas son partes de la interfaz del usuario, porque la utilidad de todas ellas es hacer que entre o salga información del equipo. Eso es una interfaz. ¿Okay? Los tipos de interfaz de usuario más comunes que existen son la interfaz gráfica de usuario, la interfaz de usuario web, la interfaz de voz y la interfaz de texto. La interfaz gráfica de usuario, GUI por sus siglas en inglés, es el contenido que nosotros vemos cuando encendemos una computadora y ella termina de hacer su proceso completo y nos termina mostrando en la pantalla lo que es el escritorio con todos los iconos. Y vemos el botón de inicio, que es donde vamos a comenzar a realizar nuestra búsqueda de aplicaciones, o si nuestra aplicación está dentro del, se muestra en el mismo escritorio, vamos directamente al icono de la aplicación. ¿Okay? Eso es lo que es una interfaz de usuario. Esa interfaz de usuario también se muestra, no solamente es Windows, o sea, cualquier aplicación que nosotros abramos. Por ejemplo, Word. Yo arranco Word, veo todo lo que me muestra allí Word en pantalla, eso es una interfaz gráfica de usuario. Cada interfaz gráfica de usuario se caracteriza por la actividad que va a realizar. Todos los movimientos, los iconos, las funciones que estén dentro de esa interfaz gráfica están relacionados a la función o a las operaciones que realiza el programa. La interfaz de usuario web es aquella interfaz gráfica, es lo que vemos cuando abrimos una página web. ¿Okay? Hay páginas web que tienen un solo contenido en una sola pantalla, y hay páginas web que tienen múltiples pantallas. Dentro de la misma página, dentro de la misma página existen varias pantallas. Por ejemplo, las páginas de los bancos. Yo voy a hacer una operación de un banco. Cuando abro la página web del banco, me muestra una pantalla que prácticamente es una introducción de todos los servicios que me ofrece esa web. Y si yo quiero hacer una operación especial, por ejemplo, quiero hacer un pago móvil, al yo buscar el botón de pago móvil, ella me va a mostrar otra página dentro de la misma web, ¿verdad?, exclusiva para el pago móvil. ¿Okay? La interfaz de voz también son programas que son capaces de identificar e interpretar el habla, que al final se traduce en convertir texto en voz o voz en texto. Y la interfaz de texto es aquella que me permite comunicarme con la computadora a través de comandos o líneas de texto, como por ejemplo la que utilizan los lenguajes de programación, que yo escribo una serie de comandos de sintaxis, ¿verdad?, y la computadora, de acuerdo al programa, al lenguaje, va traduciendo eso en funciones que debe realizar. ¿Okay? Y bueno, terminamos hasta aquí nuestra clase, dejándoles aquí una frase de uno de los grandes de nuestra tecnología moderna. Y la frase dice así: la tecnología es solo una herramienta.
para conseguir que los niños trabajen juntos y motivarlos, el profesor es lo más importante. ¿Okay? No es algo para mí, sino para que ustedes sepan de que la tecnología solamente es un aparato de ayuda. ¿Okay? La verdadera ayuda está en los seres humanos, en nuestros profesores, en nuestros padres. ¿Okay? No todo es tecnología. Y eso lo dijo nada más y nada menos que Bill Gates, que pudiera tranquilamente haber escrito otra cosa diferente. Pero fíjense lo que Bill Gates piensa sobre lo que es la educación o lo que implica el trabajo del profesor. Y cuando habla de profesor no solamente se refiere al que da clases, sino a aquellas personas que tienen alguna responsabilidad de dirección sobre otras personas. Defiende más el trabajo del ser humano como director, como papá, como maestro, que el de la misma tecnología. Eso lo dijo Bill Gates, fundador de Microsoft. Bueno, espero que les haya gustado. Este trabajo lo hice en vista de que no asistió gente para la clase virtual que tenía programada sobre esta unidad, pero bueno, aquí está la clase, como se los prometí, y espero nos veamos para la siguiente y que pasen un excelente y productivo y bendecido día.